ahora sí. Ok, ahora sí estamos grabando. Ahora sí podemos comenzar. Ya, le voy a compartir unas láminas para que para comenzar la clase. Ahí está. Entonces, el objetivo es conocer, comprender y aplicar los conceptos de ley de Ohm y circuitos simples. Circuitos simples. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta clase es conocer, comprender y aplicar los conceptos de ley de Ohm. Y obviamente, vamos a hacer ejercicios de la prueba, ¿no es cierto? Por hoy. Ojalá que esta no sea la diapositiva del MRU. No, no creo. Yo creo que copié y pegué esto. No lo cambié. Ya. Conocer, comprender y aplicar los conceptos de ley de Ohm y circuitos simples. Vamos a comenzar entonces. Pregunta 1, mire, dice, ¿a qué magnitud corresponde la energía que hace que los electrones se muevan sobre un conductor? ¿Cuál de estos conceptos corresponde a la energía que hace que los electrones se muevan sobre un conductor? ¿Ya? A ver, ¿alguien está ahí? La A dice Valeria. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Ah, Ah, también, mira ahí, Espinosa parece que fue. A ver. La A dice Benjamín también. Sí, Alanis también fue la que habló de antes. Okay. Ya, entonces estamos bien, ¿no es cierto? El voltaje. Así de simple la prueba ahora, ¿eh? Aunque no lo crean, de verdad, así de papa. El voltaje corresponde a la energía que hace que los electrones se muevan sobre un conductor, pero voy a repasarlos todos. ¿Por qué? Porque le puedo preguntar, no le voy a preguntar por el voltaje, no le voy a preguntar por cualquiera de estos. ¿Qué tiene que ver la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona dos magnitudes, ¿ya? El voltaje y la intensidad, diciendo que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje. Es decir, que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta, si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Esa sería la ley de Ohm. Un circuito eléctrico es el circuito eléctrico más simple, ¿ya? Un circuito eléctrico es un sistema formado por una batería, cables conductores, un interruptor puede llevar o no puede llevarlo, ¿sí? Y una resistencia conectada a estos cables conductores. Eso sería un circuito simple, ¿ya? Un circuito simple sería un circuito compuesto por una batería, cable y una resistencia, y punto. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica corresponde al flujo de electrones sobre un cable conductor o sobre un material conductor. Ya no tienen por qué ser cables, pueden ser materiales conductores cualquiera, puros metales en realidad, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Ya? El movimiento de los electrones. ¿Ya? La corriente eléctrica tiene que ver con el movimiento. ¿Cuántos electrones pasan a través del cable en un determinado tiempo? ¿Sí? Esa sería la corriente eléctrica, el flujo de electrones. Y la resistencia eléctrica correspondería a la oposición del paso de la corriente. ¿Ya? Los materiales que tienen resistencia eléctrica se oponen a que la corriente pase, ¿no es cierto? Se oponen a que la corriente pase por el cable. ¿Sí? Todos los materiales, todos tienen un grado de resistencia eléctrica, un poquitito de... Si tienen resistencia eléctrica chiquititas, se llaman superconductores, ¿ya? Por si acaso. Pero los conductores tienen un poquito de resistencia, pero es mínima, ¿ya? Y hace de repente que el cable se caliente un poco. Cuando pasa mucha corriente, el cable a veces se calienta un poco. Eso es porque tiene un poco de resistencia el cable, ¿ya? Y todos los cables de su casa, si usted los toca, están siempre blanditos cuando están enchufados y funcionando. Siempre están blandos. Incluso los días que está helado, donde deberían estar más duritos los cablecitos, están blanditos igual. Siempre y cuando estén funcionando el aparato que esté enchufado. Obviamente, si no está funcionando, se va a enfriar. En fin, la resistencia del paso de la corriente, ¿ya? Es una resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Ok? Ya entonces estamos listos. ¿Por qué los definí todos? Porque le puedo preguntar por cualquiera de estos. ¿Sí? Ok. A ver, aquí está escribiendo algo. Mire, la madera es un material con una alta resistencia eléctrica, ¿ya? Por eso que se llama aislante, porque es una alta resistencia eléctrica. Pero ojo, mire, le voy a dar un dato, ya esto no entra en la prueba, obviamente, pero supongamos que tengo una madera mirada así de ladito, ¿sí? Así para allá. ¿Sí? Estoy viendo esta parte, la parte transversal de la madera, ¿sí? Esa parte, el grosor, estoy viendo.
Supongamos que la dibujo ahora aquí, el grosor de la madera. Ahí está. Si yo pusiera una placa metálica aquí, en esa parte de ahí, y una placa metálica acá, y aplico un voltaje aquí, no va a pasar nada, ¿no es cierto? No va a pasar nada. Los electrones van a salir, van a entrar, van a quedar en esta placa, ¿sí? Lo que sí aquí se va a formar un campo eléctrico. Eso tiene que estar, se va a formar un campo eléctrico, ¿sí? Y si este voltaje es muy, pero 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 muy grande, el campo eléctrico también va a ser muy, pero muy, pero muy grande, y en algún momento, dependiendo del grosor de esta madera, la corriente va a pasar igual, se va a volver conductor, se rompe la rigidez eléctrica, se llama eso. Se forman, lo mismo en el aire si usted tiene dos electrodos, en algún momento si aumenta mucho el voltaje de los dos electrodos, se va a formar un arco voltaico, va a salir un rayo para acá. Pero en fin, sí, la madera es un ejemplo entonces de resistencia eléctrica, muy bien, el papel también y todo lo demás. Mire, también le puedo preguntar por las unidades de medida. Tienen que estar siempre atentos a las unidades de medida, ¿sí? Solo dos dice. Eh, Gustavo Rojas, ¿cómo solo dos? Dice Gustavo Rojas, solo dos. No entiendo a qué se refiere. Mire, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? A ver, estoy de nuevo. Ah, la pregunta anterior. Sí, sí, está bien. A ver. Ah, perdón, no hicimos esta pregunta. No, pues no la hicimos. Gracias, estimado, perdón. Con respecto a la resistencia eléctrica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es o son falsas? ¿Se mide en ohm? Por supuesto que se mide en ohm. ¿Ya? ¿Depende del material del cual está hecho el conductor? Por supuesto que sí. ¿Ya? Así que no la sentaste nada. Es la oposición que encuentra la corriente eléctrica cuando circula un conductor también. ¿Ya? Entonces son las tres verdaderas, ninguna de las anteriores es falsa aquí. ¿Sí? La resistencia se mide en ohm, por supuesto. Depende, el ohm se simboliza así como un omega, ¿ya? Depende del material del cual está hecho el conductor, por supuesto. ¿Ya? Recordemos que yo les mostré una tabla con la resistividad eléctrica de cada material, y los que tenían mayor valor de este material eran los aislantes, ¿sí? Y por lo tanto, cada material tiene cierta resistencia eléctrica. Eso es correcto. Ya. Y la 3 dice, es la oposición que encuentra la corriente eléctrica cuando circula por un conductor también, por supuesto que sí. También es correcta, ya. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen, por favor, chiquillos, ¿ya? No se queden con las dudas, ¿ya? Ok. Vamos entonces con esta pregunta que está acá que dice, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? Eh, a ver, respondieron al tiro, ¿no es cierto? Valeria respondió dos veces. Eh, Benjamín también. Muy bien, chiquillos, ¿no es cierto? Lo vimos en la pregunta anterior. El voltaje se mide en volt, ¿no es cierto? Las distancias se miden en metros. En amperes se mide la intensidad de la corriente. Y un por metro no sé qué significa eso. Es cualquier tontera. No sé. Resistencia por metro lineal. Puede ser. Resistencia por metro lineal. No sé qué significa eso. En fin. Pero ese es un distractor, obviamente. No falta el que elige todas las veces. Pero en fin. Vamos con otra preguntita. Tenemos. Mire, esto no lo vimos, ya, pero esta pregunta es un regalo, mire. Fíjese. ¿Qué? Fíjese la pregunta. ¿Cuál de estas opciones respondería usted? ¿Cuál es el instrumento que permite determinar la corriente eléctrica en un circuito? Que permite determinar la corriente eléctrica de las que está ahí. ¿Cuál respondería usted? A ver. Amperímetro. Muy bien, muy bien. La C, ¿no es cierto? Amperímetro, dice Valerías. El voltímetro no, porque el voltímetro mide voltaje. Lo que pasa es que uno a esto le llama tester, ¿ya? El tester es una maquinita
que tiene una pantallita, no sé, hay electrónico, hay analógico, tiene aquí para cambiar las funciones, y tiene dos electrodos, ¿sí? Uno más, uno positivo y uno negativo, ¿sí? A esto le llamamos tester, pero si usted va a medir voltaje en el tester, se llama voltímetro. Si usted va a medir intensidad de la corriente en el tester, entonces corre esta perilla para acá. Ya, el tester de ahora se llama amperímetro. Si usted va a medir resistencia eléctrica, la perilla la corre para acá. Ahí se va a llamar ohmímetro, ¿sí? El dinamómetro sirve para medir fuerzas. Y el potenciómetro para medir potencia. Ya también se puede medir la potencia eléctrica, ¿ya? Por lo general en kilowatt hora se mide. En la red hogareña se mide en kilowatt hora la potencia eléctrica. En fin, la energía eléctrica en realidad se mide en kilowatt hora. En fin, un potenciómetro va a medir potencia entonces. Ya, esta pregunta era un regalo, ¿por qué? ¿Por qué digo yo que es un regalo? Fíjese, instrumento que permite determinar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes, por lo tanto amperímetro tiene que ver con amperes. ¿Se fija? Un poco de lógica nomás, y listo. Mire esta pregunta, que interesante. Ya que no hay ninguna alternativa, porque hay que hacerla, ¿no es cierto? ¿Qué representa una corriente de 20 amperes? ¿Ya? Vamos a ver qué representa una corriente de 20 amperes. Mire, le voy a dar una pista al si que alguien se atreve a responderme. Mire, la intensidad de la corriente corresponde al flujo de electrones carga a través del tiempo. Es decir, que la carga la mido en coulomb y el tiempo en segundos. Un coulomb por segundo sería amper. ¿Qué significaría entonces una corriente de 20 amperes con ese dato que te acabo de dar? La intensidad de la corriente se calcula como carga partida en tiempo y la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundo. Entonces un coulomb en un segundo correspondería a un amper. ¿Alguien o lo hago yo? A ver. 20 coulomb por segundo. Muy bien, estimada, muy bien. Y aquí me dice Valeria también 20 amperes en un segundo. No vale, mira, no es 20 amperes, es 20 coulomb. ¿Ya? Una corriente, una intensidad de corriente de 20 amperes significa que a través del cable conductor, ¿sí? A través del cable conductor, ¿ya? Va a haber un flujo de electrones de 20 coulomb en un tiempo igual a un segundo. Va a haber una carga, ¿no es cierto?, de 2 coulomb en un tiempo de un segundo. Eso significa 20 amperes. ¿Ya? A ver, ¿alguien preguntó? Sí, exactamente. Muy bien, estimada. Vamos con esta pregunta, fíjese. Mire, partiendo de esto, de que la intensidad de la corriente corresponde a la cantidad de carga que circula en el tiempo. Por un conductor fluyen 90 coulomb de carga en un minuto. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica? ¿Cuánto vale la corriente eléctrica si fluyen 90 coulomb de carga en un minuto? A ver. Muy bien, Vale, y muy bien, Benjamín, ¿no es cierto? 1,5 amperes. Aquí hay que tener cuidado solamente con la unidad de medida del tiempo. Para todos nuestros cálculos, nosotros tenemos que la intensidad de la corriente va a ser la carga en coulomb, 90, ¿no es cierto? Dividido en el tiempo, pero el tiempo en segundos. Un minuto son 60 segundos, ¿sí? Y eso es 1,5 amperes o 3 medio amperes, ¿sí? Acá las tengo. Ya. Entonces, sigamos. ¿Ok? 3 medios o 1,5 amperes está súper. ¿De dónde salen los 3 medios de aquí? Pues simplificando por 30. Le da 3, le da 2. ¿Sí? O 1,5 igual está bien. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me gustan más estos numeritos que esos de arriba.
que los decimales. En fin. Mire, esta pregunta es como al revés, ¿eh? Mire qué interesante esta pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo demoran 50 coulombs en cruzar por un punto de un conductor en el que circula 1 ampere? Fíjese. Intensidad es carga partido en tiempo, ¿no es cierto? A ver. Muy bien, Benjamín, ¿eh? No, Gustavo. No, no, Gustavo, no es eso. A ver, ¿quién? ¿Quién más? 5. No, estimada, no son 5. Saque cuenta aquí, po, con esta fórmula, mire. Le están dando los coulombs y le están dando la intensidad de la corriente. Le están dando ese dato y ese dato. Le falta ese. ¿Por qué número divido FQ para que me dé FI? Está ahí. A ver. Bien, Gustavo, ahí sí. Ahí sí. Bien, Bárbara, sí, exactamente. Fíjese, la intensidad de la corriente vale 1 ampere, y eso va a ser igual a la carga, que son 50 coulombs, partido en el tiempo. ¿Por qué tengo tiempo? Tengo que dividir este número para que me dé 1 por 50. 50 dividido en 50 da 1. Por lo tanto, el tiempo son 50 segundos. ¿Sí? O bien lo puede despejar de aquí. Pasa multiplicando este y pasa dividiendo ese. Quedaría que el tiempo es carga partido en intensidad. La carga era 50, la intensidad era 1, 50 dividido en 1 da un tiempo de 50 segundos. ¿Ok? Estamos súper bien. Vamos entonces. En un circuito simple, y aquí entramos ya a la parte de los circuitos. No, todavía no. Compuesto por una resistencia constante, ¿ya? Compuesto por una resistencia. Un circuito simple sería algo como esto. Compuesto por una resistencia. Recuerden que es el símbolo de la resistencia. Bueno, no tan ordinario como este, pero así. Más o menos. No, más peor. El profe tiene lápiz y dibuja peor. Ahí sí. Ahí, más o menos. El símbolo de la resistencia. Ok, eso sería el voltaje, ¿no es cierto? Por aquí va a circular la corriente. Eso sería un circuito simple. Y una resistencia constante es una resistencia que no cambia su valor. Todas nuestras resistencias vamos a asumir que no cambian su valor. ¿Ya? Ok. Y una fuente de voltaje, que sería la pila. Si se cuadruplica el voltaje, es decir, si el voltaje aumenta 4 veces, ¿qué ocurriría con la corriente eléctrica? ¿Cuántas veces aumenta o disminuye? ¿Qué piensan ustedes? Si el voltaje aumenta 4 veces. Vale, Díaz dice alternativa C. Eso es correcto, ¿no es cierto? Ya que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente que hay en un circuito simple como este es directamente proporcional al voltaje aplicado sobre él. ¿Qué significa eso? Que si el voltaje aumenta al doble, la intensidad de la corriente también aumenta al doble. Si el voltaje aumenta al triple, la intensidad de la corriente también aumenta al triple. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya alguien tiene duda? Al parecer no. A ver. No, profe, no, profe. Ya, ok. Vamos a confiarte que es así. Ya. Vamos entonces con otra pregunta. ¿Sí? Vamos entonces con otra preguntita. Dice, en un circuito simple, existe una batería de 120 volts y por el cual fluye una corriente de 3 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia? A ver qué responderían ustedes. Dice, en un circuito simple, entonces, hay una batería de 12 volts, perdón, 120 volts, ¿sí? Una resistencia eléctrica. Oh, lo ordenamos. Y por aquí circula una corriente de 3 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Recuerden que esto lo podemos hacer con la ley de Ohm. Recuerden este triangulito, miren. Voltaje, intensidad y
resistencia. Ahora use este triángulo. A ver cuánto le da. A ver, ¿alguien ya respondió? Dice Bárbara Guzán ya respondió. A ver cómo le va a los demás. A ver. Bien, en todo caso, Bárbara. Lo que pasa es que me llega la respuesta aquí en privado, por eso que digo que está bien. Vale, Díaz también, muy bien, está súper. ¿Alguien más? ¿Se atreve? Aquí está Alejandra, Danis, bien, bien, impecable, impecable, impecable. Ya, mire, una compañera mandó 40, eso está bien. Y después volvió a mandar, pero puso 40 ohms, eso está mucho mejor, ¿ya? Entonces, según la ley de Ohm, si tapamos, me están pidiendo la resistencia, tapo aquí y me queda voltaje dividido en intensidad. Entonces nos va a quedar voltaje dividido en intensidad de corriente. ¿Sí? El voltaje, en este caso son 120 volts, y la corriente son 3 amperes, eso da 40. Bien la compañera que puso aquí ohm, ¿ya? O también puede poner 40 símiles, 40 omega, que eso también significa ohm, ¿ya? Ok, ya, avancemos. Entonces, pregunta aquí, duda con la ley de Ohm. ¿Preguntas acerca de la ley de Ohm? No. Gracias. Básicamente usar esto que está aquí y también saber que la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente que circula por este circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Sí? Entonces aquí duplicamos voltaje a 240. Según la ley de Ohm, esto tendría que ser 6, ¿no es cierto? Se aumenta el doble, se también aumenta el doble. Si esto disminuye a la mitad, si el voltaje disminuye a 60 volts, la intensidad de la corriente debería disminuir a 1,5, ¿no es cierto? 1,5 amperes. ¿Sí? Ok. Ahí estaríamos con la ley de Ohm. Mire, fíjese, dice, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula por un circuito simple formado con una resistencia de 6 ohm conectado a un voltaje de 12 volts? Nuevamente, ley de Ohm. Así que a ver, ¿cuánto nos da ese cálculo, esa cuenta? A ver. Veamos. 2 amperes, dice una compañera de ustedes. A ver. Di la respuesta. Sí, exactamente. Da 2 amperes. Sorry, pero lo dije. Nuevamente la idea nomás, pues. Voltaje, intensidad por resistencia. Por lo tanto, me están pidiendo cuál es el valor de la intensidad. El valor de la intensidad, voltaje partido en resistencia. Voltaje partido en resistencia. Voltaje, entonces, 12 volts. Resistencia 6 ohm. Entonces, se nos da 2 amperes, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gustavo. Ya, sigamos entonces. ¿Cuáles son los nombres de los siguientes elementos que constituyen un circuito? Nómbralos de izquierda a derecha. Aquí no aparece nada porque obviamente los borré a propósito para decirle que ustedes tienen que saber los nombres de los elementos del circuito. Ya en la diapositiva que les subí a Classroom están. Bueno, y también la vimos en la clase anterior. Vimos cuál era estos símbolos. Ya, ese símbolo que es así correspondería a la fuente de poder, ¿no es cierto? Al voltaje, ¿sí? Perdón, ahí. A la fuente de poder, ¿no es cierto? Al voltaje, una pila, una batería. También podría estar dibujado así, ¿no es cierto? Les dije la semana pasada, así, o más rayitas, pero siempre una larga y una corta. Estos serían como 2 pilas conectadas, una cosa así, ¿sí? El cable conductor es
una línea nomás. Un interruptor sería algo como esto. En este caso sería un interruptor abierto y este sería un interruptor cerrado, es decir, aquí fluye la corriente y acá no puede fluir la corriente. Y lo último sería la resistencia, que puede estar simbolizada así o así también. Así. O a veces las ampolletas se simbolizan así, ¿ya? Pero por lo general nosotros vamos a usar esto. Y eso es todo, ¿ya? Estos son todos los símbolos que nosotros vamos a usar para el estudio de los circuitos, nada más que eso. Nosotros nos vamos a incluir aquí diodos, nos vamos a incluir aquí condensadores, eh, transistores, nada. Se dice solamente resistencia, cables y batería. Ya lo más un interruptor todo picante por ahí, ¿sí? Y eso es nada más que eso. Esos son los elementos que tenemos que estudiar, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a estudiar. Ok. ¿Preguntas con respecto a los elementos? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? A ver. ¿Qué era el que estaba al lado de del voltaje? ¿Este que está aquí? Sí. Sí, es otra batería, ¿ya? Mire, lo que pasa es que pueden estar así, de manera simple, o también puede que usted conecte dos baterías, o tres, y va a ser así. Pero todo esto se utiliza en voltaje. Ah, me faltó uno que también es importante, ojo, que lo estudiamos cuando vimos interacción entre cargas, que era el símbolo de tierra. La tierra se simboliza así, ¿ya? Así sería el símbolo de tierra. Una conexión a tierra sería eso, ¿ya? Era lo último que me faltó. Esto es una batería, lo que pasa es que en algunos textos aparece así, en otros así, ¿sí? Y nada más que eso. Ya, entonces, no sé si resolví su duda. ¿Aquí? Sí, creo. Ya, gracias. Esperanza, perdón, ¿quién era? Alanis, parece. Sí. Ok. Mire, ahora vamos a hacer un análisis, ¿no es cierto?, de estos circuitos, porque hay preguntas con respecto a este circuito simple. Recordemos que en la última clase mostramos que podíamos conectar ampolletas, ¿no es cierto?, en paralelo y en serie. Por ejemplo, si yo conecto en serie, varias ampolletas sería algo así como esto, mire. Tengo la batería, ¿no es cierto?, que está ahí, y tengo una ampolleta 1, una ampolleta 2, una ampolleta 3. ¿Se fijan? Y si conecto en paralelo, ¿sí? Eh, voy a obtener el siguiente circuito. Por comodidad lo voy a dibujar así, usted puede dibujarlo como quiera, ¿eh? La batería la puede poner en cualquier parte y se da lo mismo. ¿Ya? Esto sería un circuito en paralelo. Se fija, resistencia 1, acá resistencia 2, y acá resistencia 3. A ver, algo le pasa a mi atención. Ramón, Caramuza, ¿qué le pasa? Ya, pues, calladita. Ya, disculpen, chiquillos, están peleando mi carita. Ok, entonces tengo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Esto sería el voltaje, ¿sí? Y esto sería el voltaje acá. Ok. Y estos los cables conductores. Si usted se fija, bueno, aquí incluye un interruptor, se podría hacer así, está cerrado, ¿ya? Un interruptor. O si está abierto, bueno, pero si está abierto no funciona, así que, fíjese, esto sería un circuito en serie. ¿Y qué particularidad tiene este circuito en serie? Que si una de estas ampolletas se quema, o yo saco una ampolleta de aquí, eh, no pasa más la corriente porque por aquí circula la corriente, fíjese. Y es la misma corriente que circula por todo el circuito. La corriente I pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y vuelve a la batería. En cambio acá, fíjese, en cambio acá la corriente que sale por aquí, la corriente I, cuando llega a este punto que se llama nodo, se va a separar en dos corrientes. Que yo voy a llamar por nombrar nomás corriente 1. ¿Sí? Sale, pues carajo, no sé, estoy haciendo clase. Poquito, ya. Pues, disculpen mi gato que está acá.
¿ya? Y acá está la intensidad 2, que sería esta corriente que venía originalmente por aquí. Cuando llegó a este punto se separó en dos corrientes iguales. O sea, en dos corrientes no iguales, en dos corrientes diferentes, ¿sí? Cuya suma es igual a esa. Y cuando la corriente 2 llegue aquí, se va a formar dos corrientes más. La corriente I3, por darle un nombre, ya por decir que son distintas, estoy nombrando así. Y la corriente I4. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando la corriente I4 se junte con la corriente I3 aquí? Porque la corriente I4 viene por aquí y la corriente I3 viene por acá. ¿Qué va a pasar aquí? Se unen en una sola. Y va a volver la corriente que es la original, por la corriente 2, fíjese, la corriente 2, cuando llegó a este punto, se separó en dos corrientes, ¿no es cierto? La corriente 3 y la corriente 4. Cuando la corriente 4 y la corriente 3 se junten de nuevo, va a volver la corriente 2 aquí, ¿no? Y cuando la corriente 2 se junte con la corriente 1 aquí, en este punto de acá, va a volver la corriente I. Finalmente, la misma corriente que sale de la pila tiene que volver a la pila, ojo con eso. La misma corriente que sale de la pila tiene que volver a la pila. Y si se separó, en algún momento cuando se junten va a volver ese valor. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya, ¿estás seguro? Acá, por ejemplo, acá no, pues. Acá, obviamente, la corriente cuando pase por aquí va a pasar por acá, va a pasar por acá también, pues, así que no hay problema. Aquí pasa la misma corriente por ella. En cambio, aquí pasan corrientes diferentes por cada una de las resistencias. Por aquí pasa la corriente 4, por aquí pasa la corriente 3, por aquí pasa la corriente 1, fíjense. Y cuando esas tres se junten, voy a volver a la corriente I, en la cual se separaron. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene este circuito sobre ese? A ver, dice Benjamín. Dice, mire, Benjamín hace una pregunta súper interesante. Dice, profe, si se separan las cargas, ¿se dividen o no? ¿Se dividen, no? Sí, por supuesto. ¿Habrá algún problema si es que las cargas no son las necesarias para encender la ampolleta? Mire, acá va a depender de la potencia que tenga la batería, ¿sí? Acá es importante esto, Benjamín, ¿por qué? Porque, mire, todavía no lo pasamos ya, pero me voy a adelantar un poquito aquí. El voltaje en cada una de estas resistencias es el mismo. Si el voltaje en cada una de las resistencias es el mismo, entonces pasa por aquí, eh, pasa la corriente que necesita la resistencia. Si la pila no tuviera la potencia suficiente, claro que afecta, Benjamín. Pero si la pila tiene la potencia suficiente para mandar harto amperaje para acá, no hay problema, ¿sí? Eh, eh, no hay ningún problema. En cambio aquí, en este circuito que es en serie, los voltajes aquí son distintos, ¿ya? Y aquí, si yo conecto otra ampolleta más, va a ir cayendo la tensión, es decir, van a alumbrar cada vez menos. Y si conecto otra más, va a alumbrar menos. Acá no, acá todas alumbran iguales. Bueno, siempre y cuando la batería tenga la suficiente carga, pero estamos asumiendo eso, que la batería tiene la suficiente carga como para que se encienda la ampolleta. Pero ese es otro tema, no nos metamos ahí todavía, ya que eso no va a ser el valor de la prueba. Lo que pasa es que nos queda a nosotros hacer todo un análisis completo acerca de los circuitos en serie y en paralelo. Ya tenemos que calcular la resistencia, calcular los voltajes en cada una de las resistencias, calcular la intensidad y aquí. Hay una forma de hacer eso, ¿ya? Pero no se adelante, ¿ya? Por mientras, confórmese de que estos circuitos tienen ventajas y desventajas y son las siguientes, mire. Confórmese con esto, mire. Que si en un circuito en serie yo desconecto una ampolleta o se me quema una ampolleta o la desconecto, la saco de ahí, ¿qué va a pasar? Ninguna de las otras dos va a prender, po, ya que la corriente tiene que ir por aquí y volver a la batería. Si no tiene por dónde pasar, esas dos ampolletas no van a tener corriente, no va a circular corriente sobre ellas. En cambio acá, si yo llegara a quemar una de las ampolletas, supongamos esa, va a seguir circulando corriente por el circuito, sí, pues. La corriente ya no va a haber una corriente I3, sino que la corriente I2 se va a dar toda la vuelta ahora. ¿Se fija? Y por aquí va a circular la corriente I1, y al juntarse va a volver la corriente I. Esas son las ventajas que tiene un circuito en paralelo. Y todas las conexiones hogareñas, todos los circuitos que hay en el hogar, son todos en paralelo. ¿Se imaginan si fueran en serie?
Si esto fuera un microondas, por ejemplo, esto fuera una ampolleta, esto fuera, no sé, la tele, si a usted se le quema la ampolleta, el microondas deja de funcionar y la tele también, pues, ¿ya? No se termina la corriente dentro de una casa si una ampolleta se quema. Otra cosa muy distinto que baje el automático, ¿ya? Ese es otro cuento. Eso es porque sobrepasó el nivel de carga necesario que tiene su casa. Pero esa es otra cosa aparte, así que no nos metamos ahí tampoco. Queda más o menos claro esto de los circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Ya están almorzando ya. Sí, dice Valeria, queda claro entonces. Ya, ok, ya. Entonces, si queda claro, respondan a esta pregunta, pues. Mire, en un circuito se encuentran dos bombillas conectadas en paralelo. Recuerden que paralelo es eso que está ahí. Chuta, perdón. Si una de ellas se quema, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? Responda por mientras, voy a ver a la puerta que están tocando la puerta. Disculpen un poquito, voy a ver a la puerta ya, que me están tocando acá en la casa. Denme un segundo. Ya, llegué. Ahí sí, ya llegué. ¿Qué responderían ustedes acerca de esta pregunta? Ahí respondieron 4. Dice, Benjamín dice, seguirá funcionando normalmente. ¿No es cierto? Va a prender una de las ampolletas, ¿sí? Prenderán igual que no está quemada. Sí, exacto. Solo la que se quemó deja de funcionar. Por supuesto, Adani, muy bien. Benjamín Busto dice, seguirá funcionando normalmente el circuito, ¿no es cierto? Va a seguir funcionando el circuito. Muy bien. Impecable. Ya, aquí no hay ninguna pregunta porque teníamos que analizar, pero ya hicimos el análisis igual que el análisis anterior, ¿sí? Teníamos que analizar acá. Este es un circuito de tipo serie. Yo también les puedo preguntar lo siguiente, que haga un diagrama, ¿sí? Y un diagrama aquí sería algo así como esto. Ahí está. Y si tuviera un interruptor como acá, usted, si pasa la corriente, lo hace cerrado, y si la corriente no pasa, lo dibuja así abierto. ¿Sí? Ahí pegadito aquí, pues, obviamente, así el circuito. ¿Ya? Y eso sería más o menos, si se quema una ampolleta aquí, obviamente la corriente deja de circular, no puede circular para acá. En cambio, en el circuito paralelo sí circula. Creo que esta fue la última pregunta, ¿sí? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Pequeñas y pequeños tienen dudas? No, profe, me dice Valeria. Ya, en resumen, en conclusión, en la prueba le va a preguntar por la ley de Ohm, ¿sí? Calcule con este cuadrito, voltaje, intensidad y resistencia, ¿no es cierto? Y circuito simple, solamente lo que vimos de circuito simple. Y eso es toda la prueba. A ver, me están preguntando acá. Sí, le va a ir súper, está súper, pero súper fácil. De verdad que está súper, pero súper fácil. Ya chicos, vamos a quedar hasta acá. Tengo un trámite que hacer, urgente. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿Alguien más? Al parecer no. Ya muchachos, vamos a quedar hasta aquí, por favor. Vale, ¿tiene dudas? ¿No? ¿Sí? Sí, voy a subir la clase, perdón, no la había visto su pregunta. Sí, hoy mismo voy a subir la clase, ya, para que tenga para la prueba. Sí, no hay problema. Yo la voy a subir hoy mismo. Voy a esperar que se convierta porque cuando uno termina
la reunión acá, se empieza a convertir un rato y después hay que subirlo a YouTube y yo mismo lo voy a subir, así que no hay problema. ¿Ya? Ya, muchachos, quedamos hasta acá entonces. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, ya. Quedamos hasta aquí entonces. Ya, chicos, gracias por la asistencia. Muy amables por venir, ¿no es cierto? Gracias por las preguntas, ¿no es cierto? Y por participar. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chaito. Chao, chao, Alanis.